Palabras de Vida Eterna en Puebla. Estamos una vez más con todos ustedes, gracias al favor de nuestro Dios. Nos ha permitido ya poder comenzar con el programa de radio. Vamos a continuar analizando con muchísimo gusto, junto con todos ustedes, el tema tan interesante y tan importante que es los buenos administradores. Hablábamos de algunas cosas bien interesantes el programa pasado y hoy, tal cual como ustedes lo están viendo, nos vuelven a acompañar nuestros hermanos. De nuestro lado izquierdo tenemos a nuestro hermano Evaristo. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De la misma manera como lo hicimos el miércoles pasado, nos da también mucho gusto poder contar con la presencia de nuestro hermano Miguel Báez. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Es un gusto poder estar con mis hermanos, es un gusto poder estar con todos ustedes, su servidor Brian Conde. Vamos a comenzar entonces el programa en forma pidiéndole a nuestro hermano Miguel nos pueda guiar en una oración. Por favor. Ok, vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos por esta gran bendición de permitirnos estar en esta noche y hablar de tu palabra, Señor. Bendice los hogares, bendice a los hermanos que nos están escuchando en las diferentes plataformas. Por todos aquellos que necesiten de tu palabra, Señor, sé con ellos, con nosotros también, Señor. Te pedimos que en esta noche se hable exclusivamente de tu palabra, que nos permitas dar tu mensaje para que lo podamos tomar de una manera adecuada para edificación de tu iglesia, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta gran bendición. Permítenos acercarnos a los hermanos, a toda aquella persona con tu palabra, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Por esto y por todo lo demás, te damos gracias en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén. En el programa de hace 8 días compartíamos para todos los hermanos que nos ven a través de Facebook esta, podríamos llamarla introducción hacia la parte de buenos administradores, en donde hablábamos de qué era un administrador, pero sobre todo la importancia de ser buenos administradores. Sí, por ahí estuvimos analizando esta situación respecto de, analizábamos las actitudes, las aptitudes de lo que un buen administrador de los ministerios de Dios necesita. Analizado, me parece interesante que al final todos somos esos administradores, hermano. Sí, no es exclusividad de las personas que se encuentran en el liderazgo dentro de la iglesia, sino en realidad la administración, lo dice Pedro en su carta, donde señala que todos y cada uno de nosotros tenemos esa obligación de tener esos dones y bueno, mostrar esos dones, ponerlos al servicio de la iglesia, ponerlos al servicio de todos nuestros hermanos. Es lo que estaba ordenando Pedro en ese momento. Y bueno, checar también en el aspecto de que el administrador era aquella persona que era la encargada de tener el control, la organización, la planeación de todos los bienes del amo. Era para que con ese ejemplo un cuanto tanto más sencillo poder entender que Dios es el dueño, es el amo y nos da esos dones para que los podamos administrar mediante el servicio hacia los demás, que en este caso, bueno, es la iglesia. Y sobre todo a mí me pareció muy interesante cómo es que aun cuando está a cargo de cosas muy valiosas, ¿sí? Aun cuando tiene a su cargo posesiones muy, muy valiosas, no es más que un siervo. Sí, ¿no? es que esa es la razón de ser, ¿no? El administrador no es la persona importante, sino todo lo contrario, es un servidor, es un siervo. Por eso recalcaba de que eran esclavos. O sea, no era una persona que tenía un poder, sino que era un esclavo, pero que tenía cierta responsabilidad para poder administrar esos bienes, en este caso del amo. Sobre todo es un esclavo, una persona que sirve, pero que tiene ciertas características. Sí. Que cumple con características, sobre todo que son importantes. Analizábamos, por ejemplo, la parte de conocer cuáles son las órdenes del amo, es lo que veíamos el miércoles pasado, en el programa pasado, que me parece muy importante. Conocer las órdenes del amo, pero después de conocerlas, obedecer. Sí, y ahí establecíamos que probablemente se daban problemas de comunicación entre el amo y el siervo, porque el siervo no tenía conocimiento de esas instrucciones, o no las tenía claras, o teniéndolas claras, las desobedeció. Decidía abiertamente desobedecerlas, ¿no? Todo esto lo hacíamos para que nuestros hermanos recuerden a través del análisis de un pasaje bien interesante que me parece nuestro hermano Miguel tendrá por ahí, que está en Lucas capítulo 12, si no me equivoco. Así es, Lucas 12. No sé si antes vayamos a dar las redes por las cuales estamos transmitiendo el día de hoy, hermanos, si eres tan amable. Sí, los hermanos ya están enterados, los volvemos a repetir para que las tengan bien presentes y las puedan compartir con aquellos que deseen ver el programa a través de Facebook. Nos encuentran como Palabras de Vida Eterna.
Palabras de Vida Eterna. Así nos encuentran a través de Facebook y también nos encuentran así a través de MixLR. Únicamente Palabras de Vida Eterna. En YouTube nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Palabras de Vida Eterna en Puebla, ahí en el canal de YouTube, en donde se han subido ya todos los programas que se han grabado a lo largo de estos ya más de 4 años. El WhatsApp es 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Por ahí estamos en contacto y pueden estar en contacto con todos nosotros a lo largo de esta hora de programa, pero también a lo largo de toda la semana. Así es. Así es como hablábamos de estas características tan importantes si hablábamos de Lucas capítulo 12, que me parece era el texto que tenía ya nuestro hermano. Sí, es Lucas capítulo 12, versículo 35 en adelante. Tengo en la versión Dios habla hoy, para tenerla o para comprenderlo un poquito mejor. Dice, sean como criados, están esperando a que su amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas encendidas, listos a abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Dichosos los criados a quienes su amo, al llegar, se encuentren despiertos. Les aseguro que el amo mismo les hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Ese mismo pasaje yo lo quisiera leer en una traducción al lenguaje actual para que nos enriquezca un poco más la traducción que nuestro hermano está haciendo. Si ustedes tienen que estar siempre listos, deben ser como los sirvientes de aquel que va a una fiesta de bodas. Ellos se quedan despiertos, con lámparas encendidas, pendientes de que su dueño llame a la puerta para abrirle de inmediato. Qué felices serán cuando llegue el dueño de la casa en la noche o en la madrugada. Les aseguro que el dueño hará que sus sirvientes se sienten a la mesa y él mismo les servirá la comida. Qué interesante el texto, sobre todo porque en la versión que leía nuestro hermano Miguel decía que teníamos que ser como esos sirvientes, y en la versión en traducción del lenguaje actual habla directamente a nosotros, haciendo precisamente esa referencia a que somos esos siervos. Me pareció interesante comenzar a analizar el texto, si mis hermanos están aquí de acuerdo con la idea de que al final ese servidor, ese buen administrador, siempre está despierto, siempre está atento, y me parece puede venir un concepto que es muy interesante, que tiene que ver con la diligencia. Sí, y esto, como lo decíamos al principio del programa, es aplicable a toda la hermandad. Es decir, quien tiene que estar atento, quien tiene que estar dispuesto, quien tiene que estar diligente, es toda la hermandad. Y esto implica que se tenga conciencia de que es nuestra obligación estar en esta dinámica de estar atento a lo que hay que hacer. Desafortunadamente es muy fácil acostumbrarnos a que nos sirvan. Desafortunadamente es muy fácil acostumbrarnos al descanso, a no estar atento, y es muy difícil o más difícil estar acostumbrado a ser el que es el dirigente en cualquier. Entonces, es ahí donde creo que estriba un problema serio, porque muchos de nuestros hermanos y muchos de nosotros en ocasiones también nos dormimos un poquito, nos aletargamos, la rutina nos hace entrar en un estado de letargo, en donde a veces, con mucha frecuencia, nuestro servicio de adoración se vuelve más bien una rutina. Sí, quería comentar en relación a eso, el día a día, las cuestiones que pasan a diario, a veces hacen a que se nos olviden esta gran reflexión, es el estar atento, tener esa obligación de estar esperando con esa ansiedad cuando el amo tiene que regresar o va a regresar. Tenemos ya dispuesto, vamos a abrirle, a servirle, ya tener esa disposición, y más que nada la palabra que aquí nos está señalando en esta versión que leí, dice el estar preparados. El prepararse te implica estudiar la palabra, el prepararse te implica tener un conocimiento, el prepararse te implica muchísimas cosas. La preparación, perdón, hermano Miguel, siempre lleva un esfuerzo. Claro, es un esfuerzo físico, mental, espiritual, porque tienes que edificarse. Y esto te implica a que tu servicio tiene que estar presto, para que cuando venga el amo, tu servicio tiene que ya estar listo, tienes que ya estar preparado, para que cuando llegue el amo lo recibas como él se merece, para que cuando llegue el amo no tardes en abrirle la puerta. Lo está señalando como ese ejemplo, tal vez un ejemplo un cuanto tanto muy
podríamos decirlo burdo, pero es así porque al amo no se le puede hacer esperar en la puerta. Yo recuerdo, perdón que sea este ejemplo, cuando llega el jefe, bueno, en nuestro trabajo, llega y toca, y él espera que se le abra de inmediato. No espera espérame, le voy a abrir o voy a tardar, no, es el dueño del negocio y tiene que entrar rápido y pásele. Bueno, esa misma situación, cuando nuestro Señor Jesucristo toque la puerta, no tenemos que esperar, no tenemos que estarlo, pues a ver, hoy sí, hoy no, hoy amanecí de buenas, ¿sabes qué? Los problemas del mundo, el día a día, me siento con ganas, no me siento con ganas, hoy sí quiero servir, hoy no quiero servir, mejor que sirva el que está al frente, yo por qué, mejor que vaya el que predica, yo no tengo la experiencia, todas esas cuestiones significan que no estás preparado. Al contrario, te tienes que preparar para eso. Por otro lado, esta diligencia me parece que implica estar atento en relación a los dones que yo tengo. Es decir, en una circunstancia del día a día de la que señalaba su hermano Miguel, estar atento significa que si yo veo una oportunidad para evangelizar a alguien, eso significa estar atento. O sea, la manera en que yo le sirvo al amo a veces no es directamente a él, haciéndole un servicio a él, sino, insisto, si yo tengo el don y me han asignado el ministerio del evangelismo, pues, y veo a una persona que tiene necesidad, todos la tenemos, me parece, pues es el momento de ser diligente. Si yo veo a un hermano que se ha apartado un poco de la palabra, se ha descarriado, se ha alejado de Dios, y yo tengo el don de la exhortación y me han asignado ese ministerio, el estar atento significa estar observando esa situación e ir con toda diligencia a hacerle esta exhortación. Sí, perdón que te interrumpa, significa más que nada estar atento, significa el descubrir ese momento adecuado para prestar ese servicio, para prestar el servicio que está manejando el hermano. El problema es que en estos dos ejemplos, te podría yo poner todos los que tengan relación con dones y ministerios. El problema que yo he alcanzado a observar en las congregaciones es que nos ensimismamos tanto. Es decir, lo único que me preocupan son mis problemas, mis necesidades, mis propias angustias. Si tú oyes, por ejemplo, a los hermanos cuando les dices, hermano, haga una oración. El hermano agarra y empieza, no, Señor, yo te pido que me des salud, que me des trabajo, que cuides a mis hijos. O sea, todo gira alrededor de él y sus necesidades. Y el hermano no abre esta posibilidad de saber que él tiene el don de la visitación o él tiene el don de la benevolencia y estar atento a las necesidades de los demás. Yo sé que un hermano tiene necesidad y yo tengo el don de la benevolencia y yo tengo el don de la generosidad y por otro lado me han asignado ese ministerio, pues tengo que ir y hacerlo. Pero el grueso de la hermandad llega, se sienta el domingo en la iglesia, nos aletargamos un poco y si el hermano de por allá tiene una necesidad, pues hay el predicador que lo ve, pues él es el predicador, para eso está. Cuando lo que estamos aprendiendo ahora y estamos entendiendo es que al ser todos administradores de Dios, todos le vamos a dar cuentas a Dios de el don que teníamos, de cómo trabajamos ese don, ese. Porque precisamente en Lucas capítulo 12 estamos analizando esas características que tiene el buen administrador y la característica que estamos analizando es que el buen administrador siempre está despierto. El buen administrador es diligente. Vamos a ir a nuestro primer corte y en unos minutos regresamos a Palabras de Vida Eterna. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Él fue la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, nos llama el adalid. Con él fuerza la lucha, soldados todos sí. Probad que sois valientes, luchando con
Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura de la oración, deberes y peligros demandan gran tesón. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, vigor, salud, y es la mañana hermosa de la juventud. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo. Hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece, irlo a rescatar. Aún a la edad provecta, débil y sin salud, aún a la misma tarde de la senectud, pronto la noche viene, listos a trabajar, listos que muchas almas hay que rescatar. ¿Quién de la vida el día puede desperdiciar? Viene la noche cuando nadie puede obrar. Estamos de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Estamos muy contentos de poder seguir con todos ustedes. Agradecemos a todos aquellos que están con nosotros para poder edificarse a través de la palabra de nuestro Señor. Estamos hablando acerca de los buenos administradores, acerca de estas características que en Lucas 12 nosotros encontramos que tiene un buen administrador. Hablábamos de la diligencia, hablábamos de estar despiertos. Me parece que una de las partes importantes del buen administrador, que tiene mucho que ver con esta situación de estar despierto, de ser diligente, es conocer cuáles son las prioridades. Decía, y ya se hacía referencia en la escritura, de en lo que requiere diligencia, no perezosos. Eso nos deja a nosotros en la postura de conocer qué es lo que requiere diligencia para precisamente en esas cosas no mostrarnos perezosos. Así pues, el tener las prioridades bien en claro de lo que debemos hacer primero y lo que está después de eso, me parece importante para tener las características de un buen administrador.
Sí, a veces el problema de esto, de las prioridades, es que en muchas ocasiones nos vamos nosotros por lo urgente, no por lo primordial. Es decir, y ya hablando en términos espirituales y hablando en términos eh, de los ministerios y los dones, la utilización de los ministerios, la utilización de los dones y el ejercicio de los ministerios. Me parece que ahí muchos de nuestros hermanos y nosotros mismos, en ocasiones, en este trabajar, caminar en el día a día, nos dedicamos a resolver únicamente lo urgente, y sí, y nos olvidamos de lo más importante. Me refiero, por ejemplo, o me referiría, por ejemplo, al caso de lo que nosotros encontramos en la vida de Marta y María. Nosotros vemos al Señor Jesús que va a precisamente a ver cómo es que había muerto Lázaro y encuentra por un lado a María ocupada en la parte espiritual y a Marta afanada en lo. Muchos de nosotros en nuestro afán está en llegar temprano, nuestro afán está en llegar, nuestro afán está en atender las cuestiones secundarias poco importantes o no tan importantes que sería lo espiritual, y el ejercicio de los dones, el ejercicio de los ministerios, me parece que es muy importante porque es una de las maneras en que los hermanos vamos a crecer. En la medida en que esos ministerios no se ejerciten, en esa medida nosotros nos vamos quedando eh, cortos en nuestro crecimiento espiritual, y por ello es que difícilmente algunos de nosotros alcanzamos la. Este establecimiento de prioridades es bien complicado para muchos de nosotros porque, me parece que es una de las situaciones que más, con la que más chocamos los predicadores, los que estamos al frente de las congregaciones, porque le decimos al hermano, hermano, lo primero no es la atención material de su familia, lo primero es la atención espiritual de su familia. Y una de las cuestiones que ustedes tienen que hacer antes que darles de comer físico es atender o enseñar que ellos aprendan lo espiritual. Y si usted es un maestro, un buen maestro en la iglesia, pues déles unas clases. Y si no, busque al hermano que sea el maestro para que dé las clases. Hermano, lo importante no es que su hijo tenga un buen empleo, y no estoy con ello menospreciando a quien tiene un buen empleo, pero a veces para muchos de nosotros lo importante es tener ese buen. ¿Qué tiene que ver esto con el ejercicio de los dones y los ministerios? Que bueno, el hermano que exhorta tiene que atender esa parte. Un hermano que se nos está perdiendo por ahí en la búsqueda de un buen empleo, desatendiendo con todo esto las cuestiones las primordiales. Entonces el que exhorta tiene que ir y decir, hermano, tu deber es esto. Con la autoridad que la Biblia te da, hacerle una exhortación y un llamado a la obediencia. Sin embargo, te decía yo hace un momento, pues como lo urgente ahorita es ir al súper y no ir a exhortar, como lo urgente ahorita es ir a trabajar y no ir a evangelizar, como lo urgente ahorita es descansar y no dar un estudio, mejor descansamos, mejor nos vamos de fin de semana a pasear, a descansar, mejor vamos a visitar a la familia, y aunque la familia no nos deje nada, en términos de crecimiento, y descuidamos la parte espiritual. Es que en esta parte de la administración, perdón, hermano Miguel, las prioridades son muy importantes, sobre todo porque aquello que es primordial para el siervo es precisamente lo que su Señor le. Claro, de hecho es una de las cuestiones que mencionamos el programa pasado, de que hay un objetivo en común. Hay un objetivo que el amo es el que ya estableció, es el que ya lo dictó, ya lo estableció, ya está determinado. Entonces llega el administrador y el administrador tiene que poner toda su capacidad, todos los elementos que él tiene para ir a ese rumbo, cumplir con ese objetivo principal. En este caso, el aspecto material tiene que ser, sí, visto, pero tiene que estar sobre de él el aspecto espiritual. En ese entendido de que lo primero tiene que ir basado en lo que el amo es lo que está deseando o lo que el amo pide. Esa es la gran característica de un administrador, tener esa cualidad de entender esa orden
del amo para poderla proyectar, tener esa visión hacia futuro y decir, bueno, el amo lo que quiere de nosotros es esto. Nosotros tenemos que preparar todo, en este caso estar atentos, estar disponibles, tener todo listo para que cuando venga el amo ya está todo preparado, ya está la mesa, ya está el banquete listo, para que cuando llegue el amo tome asiento y entonces sí empiece ese banquete. A mí me parece que ahí a veces, en esto que decía su hermano Miguel, a veces se da una confusión en cuanto a la jerarquía de las cosas. Pues voy a tratar y voy a tratar de ilustrarlo con algo mejor. Llega un familiar mío que no es cristiano a la casa el domingo a las 9 de la mañana y el servicio. Entonces el siervo dice, a ver, ¿cuáles son mis órdenes? ¿Congregarme o ser hospitalario? Entonces dice, no, pues yo voy a ser hospitalario. ¿Y la de congregarte? No, pues es que ya no supe qué hacer. Mejor fui hospitalario. De alguna manera hospitalario a un tanto a conveniencia, pero finalmente cuando uno va y le dice, hermanos, que usted debió congregarse, dice, no, es que decidí ser hospitalario. Pongamos otro ejemplo. Surge una necesidad material en dos personas, de manera simultánea. Por un lado, tengo mi familiar de carne, tiene una necesidad X. Por otro lado, mi hermano en Cristo tiene una necesidad de manera simultánea. Pero yo solo cuento con la posibilidad de ayudar. ¿A quién ayudo? Ay, hermano, pues como Dios dijo que ame al prójimo, yo me fui por ayudar a mi hermano carnal. Y de eso he visto mucho, ¿no? Cuando dice, bueno, pero ¿y tu hermano espiritual? No, pero él tenía quien le ayudara a su familia. A ver, te estás confundiendo. La familia es tú. Y finalmente la misma escritura, el mismo Jesús, cuando le preguntan quién es tu madre y quién son tus hermanos, él responde, ¿no? Entonces, en esto que te estoy diciendo, en muchas ocasiones, nosotros como siervos, de manera un tanto convenenciera, de manera un tanto confusa, aplicamos la escritura de la manera que nos queremos y no como el amo lo ordenó. Me parece que esto se parecería un poco a esta parte de cuando le dice, ¿qué hiciste con el talento? No, pues me dio miedo, no sabía yo qué hacer, estaba yo así medio, y mejor fui y lo enterré. Cuando en realidad, ¿cuál sería la prioridad, digamos, en todas estas cosas? La prioridad en todas estas cosas está procurar la salvación de las almas. Más allá de lo que suceda, la prioridad estaría ahí. Pero cuando perdemos esa prioridad, refiriéndome al familiar que llegó el domingo, ¿cuál es la prioridad? ¿Ser hospitalario o que su alma algún día se salve? Obviamente, salve. En el caso de la ayuda a las dos personas, ¿cuál es la prioridad? Pues el libro de Gálatas, hacer bien a todos, pero primordialmente a los de la familia. Entonces, ahí nosotros como administradores tenemos que estar atentos. Tenemos que tener claras las prioridades. Claras las prioridades y claras las órdenes. Claro. No confundirlas o no torcerlas a nosotros. Es una parte importante. Me parece que cuando el siervo precisamente hace eso, tiene todo eso en orden, Claro. y se ocupa en hacerlo, es decir, es diligente, se conoce entonces o se puede hasta definir que sería la responsabilidad. También es algo que define a un buen administrador, aquel Claro. que es responsable. Sobre todo la escritura lo maneja de una manera bien interesante. Es una persona digna de confianza. Exacto. Es una persona que a partir de esa responsabilidad, a partir de hacer lo que el amo le dijo que hiciera y con esas prioridades, es una persona digna de confianza. En la administración me parece esa responsabilidad es bien importante. Súper importante, porque no nada más es el aspecto del pensar o el actuar. Tienes que pensar y actuar de acuerdo a las prioridades, de acuerdo a lo que el amo está pidiendo o está requiriendo de ti. Así soy entonces. Claro, porque entonces tú tienes que actuar con cierta responsabilidad para la iglesia, para los que te están, para la congregación. Esa irresponsabilidad va en el caso de nuestro hermano cuando señala en relación a que llega una persona. Yo te aseguro que todos los hermanos aquí, bueno, los hermanos en Cristo,
han pasado por eso, han llegado familiares que saben que ustedes son cristianos y que aún así llegan. Y en ese mismo momento se le puede establecer, actuando con responsabilidad. Es más, acompáñame, vamos, traerlo, llevarlo a la congregación y buscar esa responsabilidad tanto con el amo como con lo que pueda suceder. Ahí me parece que, fíjate que este factor de responsabilidad o Ser digno. sí, este ser digno de confianza, hasta en términos humanos, cuando se constituye una empresa y a ti te nombran administrador de ella, en muchas ocasiones dices, no, pues yo solo soy el administrador. ¿Eres el administrador único? Sí, yo soy. ¿Apareces ahí? Sí. Y esa persona no se entera que si hay un mal manejo de parte del contador o de parte de el apoderado legal o algo así, esa persona puede ir a la cárcel. Claro, O va a la cárcel. sin problema. Porque su responsabilidad es muy grave. Algo similar pasa aquí. Me parece ser que me daría la impresión de que muchos de nuestros hermanos no se han enterado, tienen esa grave responsabilidad. Y por ejemplo, hablando un poco de la benevolencia, dice el Señor allá en el libro de Mateo, ¿cuándo te vimos? Le preguntan al Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos necesitado? Y entonces le responde, bueno, pues cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Es decir, tenías los recursos, tenías los dones, Los medios, todo. estabas encargado del Todo. área todo. y tenías que ir a ver al enfermo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo para entender un poquito más lo de la responsabilidad. Tú a lo mejor ahorita pues eres joven, no tienes familia, pero les haría yo la pregunta. ¿Tú tienes a tus hijos? ¿Tienes tus 2, tus 3 hijos, tu hijo? ¿Se lo encargarías a alguien responsable o a alguien irresponsable? Obviamente tú cuando, en este caso, por ejemplo, vamos a buscar a una niñera, a un niñero, ¿no? ¿Qué es lo que buscarías? Una responsabilidad, cartas de recomendación. El joven, la señorita, es una persona responsable, es puntual, entonces tienes ciertas características que le dices, bueno, sí, puedo confiar en él, le puedo dejar a mis hijos porque sé que es una persona responsable. Eso mismo sucede con Dios cuando les dice, a ver, vas a tener todo este grupo de personas y tú vas a estar no al frente, al lado, vas a trabajar con ellos, vas a tener cierta responsabilidad y desafortunadamente a veces nosotros pensamos, no, el responsable es el que está al frente, yo no. Yo desde aquí estoy bien, yo aquí me quedo, yo aquí puedo, yo aquí estoy. Cuando la responsabilidad es para todos. Por eso te digo, a veces confiamos, a veces pensamos de que no, la responsabilidad, no. La responsabilidad es para todos. ¿O creemos que la responsabilidad es poca? O que solo es en las cuestiones materiales o secundarias. Por ejemplo, le preguntas a un hermano, a un cabeza de familia, a una hermana que está al frente de su hogar, hermana, ¿usted es una mujer responsable? Sí, hermano. Tengo la ropa de mi marido en orden. Mi casa está limpia. Les doy de comer a sus horas. ¿Está mal? No, está bien que la hermana sea responsable en ese aspecto. Hermana, ¿tus hijos les han enseñado la palabra? No me da tiempo, hermano, tengo que planchar. Eso es un grado de responsabilidad importante, ¿estás de acuerdo? Hermana, ¿y sus hijos van a la iglesia? No, es que uno de ellos tuvo que trabajar el domingo. Hermana, pero está bajo su patria potestad, está bajo su... Sí, hermano, pero pues es que tiene que trabajar. Decirle al hijo, te puedes ir a trabajar, no importando lo espiritual, es ser irresponsable en la administración de lo que a ti te han dado. Entonces, a veces somos únicamente responsables. Le preguntamos al hermano, ¿usted es responsable o irresponsable? No, hermano, yo todos los sábados llego y doy el gasto. No, soy bien responsable. Me porto bien. Hermano, y así como da usted el gasto los sábados, ¿se sienta usted con sus hijos y les exhorta? Los jala, les corrige, ofrenda de esa manera, en lo espiritual, ayuda. No, es que ya tienen 20 años. Luego, hermano, viven en su casa, ¿no? No, pues que sí, y luego. Entonces, allí somos irresponsables como siervos, ¿no? Pero a veces solo limitamos la responsabilidad a lo secundario, claro, a lo tangible, a lo material, y en lo espiritual somos absolutamente. Vamos a ir a nuestro segundo corte y ahorita vamos a regresar a platicar más acerca de este punto porque parece que nuestro hermano Miguel tenía
por ahí. Vamos a nuestro corte y en unos minutos regresamos. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar en la viña del Señor. Y mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Ya estamos de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Hemos ya tenido dos bloques en los que hemos platicado y hablado acerca de algo muy interesante de características del buen administrador, y vamos a continuar algunas que también son primordiales de comentar. Sin embargo, ya tenemos algunos saludos que ustedes nos han estado mandando ya en esta media hora de programa, un poco más de media hora de programa. Les agradecemos a todos aquellos que han estado atentos a la transmisión para, junto con nosotros, fijarse en la palabra de nuestro Padre. Muy bien, mandamos saludos a nuestra hermana Lulú Monroy, que nos está sintonizando como cada miércoles, quien pide oración por la salud del hermano Ciel, por todos los enfermos. Gracias a Dios, nuestro hermano ya está un poco mejor, sin embargo, bueno, hay que seguir orando por él. Damos Saludos, a nuestra hermana que Dios Lulú los Monroy. bendiga. Saludos.
De igual manera, como cada miércoles, es un gusto porque nos manda saludos nuestro hermano José Luis Aviles. Saludos, hermano, hasta Monterrey. Entonces, saludos a nuestro hermano, también a nuestro hermano Luis Conde Jiménez, que también nos está sintonizando, le mandamos saludos. Saludos, hermano. También está con nosotros en la transmisión Axel Yael, que ya en otras transmisiones ha estado también presente, al cual le mandamos fuertes saludos. Saludos para Nuestra todos. hermana Lulú Durán, de la misma manera, como cada miércoles está con nosotros. Le mandamos saludos a nuestra hermana, a toda su familia, como lo es su hijo Jorge Luis Martínez, Sari, nuestro hermano Israel, quienes también están siempre atentos del programa. Saludos, hermanos. Saludos a la familia. Por último, a nuestro hermano Alejandro Martínez, también nos está sintonizando, le mandamos muchos saludos. Saludos, Ale. Esos son los saludos que tenemos por ahora. A todos aquellos que nos están viendo, les mandamos también saludos y agradecemos su participación. Hablando acerca de estas características que son importantes, algo es seguro: el buen administrador, siendo un siervo, aunque suene redundante, tiene que servir. Sin embargo, el servir también conlleva algunas situaciones. Si es que debe servir, y al hacerlo lo debe hacer con alegría. Es decir, algo no es grato que aquel servidor sirva de malos modos, sirva con mala cara, sirva sin alegría. Al final se hace el servicio, sin embargo no es un servicio que agrade. Ese servicio debe hacerse con alegría y eso es bien importante. Sí, cuando se sirve de una manera no tanto alegre, cuando se sirve de una manera obligatoria o forzosa, creo que ahí el espíritu no es el adecuado. Debe uno de buscar esa forma adecuada, en este caso con esa alegría. Más que nada pensando que el servir no es una cuestión mía, no es una cuestión para beneficiarme, no es una cuestión para mi gloria, sino para todo lo contrario. El acto de servir es demostrar amor. Ese amor que se tiene que presentar. Cuando Jesucristo le lava los pies a los apóstoles, no lo entendían. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Tú? ¿Cómo lo vas a hacer? Y si en cambio Jesucristo lo hace de una manera humilde, sencilla, mostrando amor. Imagínate esa situación cuando tú vas a dar un servicio de una manera perezosa, de una manera que no es grata. Eso ya no va a valer, eso ya no va a servir más adelante, eso ya no va a edificar a la iglesia. Si es necesario servir con alegría, ¿cómo puedo servir yo? ¿Cómo mi servicio puede ser un servicio alegre, un servicio que agrade, no un servicio? Me parece que hay que corregir algunas actitudes. Es relativamente común, dejémoslo de momento un poquito fuera de la iglesia. En nuestro trabajo, por ejemplo, cuando alguien nos dice, oye, necesito que hagas esto, la primera reacción es, ¿y yo por qué? No está no me toca hacerlo. En la casa le dices a los hijos, oye, te toca hacer esto, te voltea el hijo y dice, él no ha hecho nada. Y esas actitudes, desafortunadamente, las trasladamos a la... El asunto está en por qué está necesario. ¿Por qué alguien en el trabajo dice, ¿y yo por qué? Pues que lo haga él. Y en la casa, ¿por qué los hijos trabajan eso? Bueno, si lo analizamos un poquito de fondo, hay algo que señalamos en el bloque anterior que tiene que ver con la pereza. Y que en muchos casos, bueno, no en muchos casos, la escritura la tiene muy bien marcada, muy bien tipificada como un pecado. Entonces, muchos de nosotros, te decía yo hace un momento, preferimos trabajar, preferimos llevar una vida espiritualmente muy relajada, muy de bajo perfil, muy navegar sin problemas. O tenemos prioridades. No tenemos otras prioridades, ¿no? Entonces, si al hermano le dices, hermano, necesitamos ir a visitar a los hermanos de Veracruz. Ay, no tengo tiempo, tengo trabajo, tengo eso, tengo el otro. No, no puedo. Y a los 15 días lo ves que ya está paseándose en Acapulco. Espérate, hace 15 días le pedimos que fuera a visitar a los hermanos en Veracruz. No pudo. Ahora ya está en Acapulco. ¿Qué pasó allí? Pues pasó que el hermano es perezoso para lo importante, diligente. Esta situación que decías de la alegría implica corregir eso. Es decir, yo tengo que tener claro que es mi responsabilidad. En la medida en que yo tengo claro que es mío, que la tarea no es de nadie más, sino mía. Cuando digo mía no me refiero a mí, Evaristo Ordaz, no me refiero a todos los que estamos ahí. En esa medida me parece que empezaremos por ahí. Sin embargo, a eso habría que añadirle
el factor de contento, factor de estar feliz, por así. Y desde mi perspectiva, lo que nos permite estar felices por servir es en la medida en que valoramos el sacrificio. Es decir, cuando ese sacrificio de Cristo para nosotros ya resulta poco relevante, para nosotros resulta poco importante, para nosotros da igual, puse el Cristo, puse ser quien fuera, y no valoramos lo que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 10. En esa medida nosotros empezamos a tener empezamos a olvidarnos de esa alegría por servir, porque ya no valoramos ese sacrificio. Y entonces empiezan los malos modos, empiezan las ganas de no hacer las cosas. Desafortunadamente, en nuestra condición humana, hermano, me parece que con relativa frecuencia todos enfrentamos esto. Por ello es importante que a través de la lectura, a través de la exhortación, a través incluso del llamado de atención, alguien nos diga, a ver hermano, la estás regando, y te lo dice alguien que lo ha pasado. No, ahí no le estaría echando la bronca a nadie, sino, a ver hermano, acuérdate del sacrificio de Cristo, acuérdate quién murió por ti, acuérdate lo que esto significó, lleva a tu mente todo lo que el Señor sufrió para que tú fueras salvo. En esa medida, si no reaccionas a eso, veo difícil que reacciones a otra cosa. Sobre todo porque nuestro Señor es un Dios exigente que nos pide servicio, pero además que nos pide ese servicio de corazón. Exacto. Ese servicio con él. Exacto, eso es a lo que yo iba yo a checar, iba yo a reflexionar. Cuando nosotros tenemos en mente lo que el hermano Evaristo nos está señalando, cuando tenemos en mente ese gran sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, el valorar todo eso, el desear, el servir, creo que ahí radica esto. Si nosotros no tenemos ese deseo profundo, esa reflexión profunda de todo esto, nuestro servicio va a ser de una manera hipócrita, de una manera simple. No va a tener ese deseo de servir de una manera animosa, de una manera alegre, de una manera de amor para hacia los demás. Porque si perdemos este interés, si perdemos de noción esta reflexión, de nada sirve, va a servir este servicio que se haga. Porque vas a evangelizar ahí más o menos, vas a dar una prédica ahí más o menos, vas a hablarle a los hermanos ahí más o menos, los vas a exhortar, entonces si quieres, si no, un día sí, un día no. Creo que ahí radica en esto, en reflexionar, en entender que lo que tenemos que hacer es para obra y gloria de Dios, no es para tu bien. Me viene a la mente la parábola esta en donde Simón, el fariseo, invita a los a casa, ¿no? Y el maestro en esta parábola le reclama, ¿no? Le dice, a ver Simón, yo entré a tu casa y no me ofreciste agua para lavarme los pies, no me atendiste. Y vino esta mujer a la que tú llamas pecadora y ha enjugado con sus lágrimas mis pies y los lavó, etcétera, etcétera. Entonces le dice, ¿quién crees que debe más? Si hay dos deudores, ¿no? Uno que le debe poco y uno que le debe mucho, y a los dos los perdona. ¿Quién crees que ame más? Y Simón le contesta, pues el que debe más. Dice, correctamente has contestado, Simón. Me parece que esa es la segunda motivación. O si no es que es la primera, el amor. Claro. O sea, en la medida en que tú amas el sacrificio de Cristo, en la medida en que tú amas a Dios, en esa medida tú haces las cosas. Vámonos a los, digamos, a los ejemplos un poco más terrenales. Cuando tú estás recién casado y tu esposa te dice, oye amor, lávate los trastes, estás recién casado, tu amor está, no cabe, ¿no? No lavas los trastes una vez, los lavas 10 veces. Y sin necesidad de que te digan. ¿No? Sóbame los pies, no, rapidísimo, ¿no? Ni lo piensas. Pero esa misma frase, lávame los trastes, después de 20 años, y ya la rutina, que ya el día a día, los roces, los problemas, y te dice, oye, lávate los trastes, la respuesta es, lávalos tú. ¿Yo por qué? Vengo cansado del Se trabajo. comentaba esos ejemplos, bueno. No, es que son cuestiones que pasan. De la vida común. Claro. Pero es que esto nos tiene que ayudar a reflexionar en esto. O sea, esa alegría que tiene que ser reflexionarlo. Esto que nos tiene que mover es el amor. Ahora, en el caso, por ejemplo, de estas situaciones que te comento de matrimonio, la única manera en que
esto se corrija es que aquellos involucrados decidan amar. Es lo mismo en el caso de el servicio alegre. La única manera en que podemos decir voy a servir con alegría a mi Dios es porque he decidido volver a amar a Dios con la profundidad con la que lo amé en el primer amor al que se refiere el Apocalipsis a la iglesia, ¿no? Fíjate, esta vida de servicio de la cual Jesucristo es ejemplo. Jesucristo, de todo su ministerio, es ejemplo de servicio. Y él lo señala, o sea, yo vine a servir, no a que me sirvan. Y esto reflejaba el amor hacia nosotros, hacia todos los que estamos, o seguimos en deuda con Él, o ya no están. Toda esta situación que se tiene que reflejar, tiene que servirnos para entender y comprender lo que Jesucristo hizo por nosotros, que es básicamente basado en el amor. Y es que acerca del servicio nosotros podemos hablar varias cosas, porque como les decíamos, no se trata de servir solo por servir. Necesitamos servir, pero servir con alegría. Y después algo que nosotros vemos ahí en Lucas capítulo 12, que es el texto que estamos estudiando acerca de estas características, es que necesitamos servir, pero servir a tiempo. Es decir, lo que vemos de estos servidores que estaban esperando a su Señor, es que precisamente estaban esperando a que el amo llegara, para que justo cuando él tocara la puerta, el amo no esperara nada, sino que a tiempo se le abrieran las puertas. Y algo que es increíble es que sirviendo a tiempo, después son precisamente los siervos los que obtienen una recompensa. Por hacer bien el trabajo, entonces obtienen una recompensa. Por hacer bien el trabajo significa servir a tiempo. ¿Cómo entendemos? Sí, mira, en esta cuestión, y lo estábamos checando, en esta cuestión es el tiempo del amo. El amo tiene el tiempo, él sabe a qué horas va a llegar, él sabe si va a llegar de madrugada, él sabe si va a llegar en la mañana, él sabe si va a llegar en la tarde. Lo que tiene que hacer en este caso el sirviente, en este caso el administrador, tiene que estar al pendiente. Tiene que estar presto para que cuando llegue el amo entonces actúe, entonces sirva, se proyecte, vaya y lo haga. Porque si está esperando en su tiempo de él, del administrador, va a llegar el amo y no lo va a pelar. Ni siquiera lo va a ver, no lo va a voltear a ver. ¿Esto por qué lo digo? Porque desafortunadamente nosotros nos movemos en nuestros tiempos. Hermano, te invito, vámonos a predicar. No puedo. Vámonos a evangelizar. No puedo. Tengo trabajo, tengo cosas que hacer. Y hay otras parábolas de Jesucristo que hablaba de esto. De que el tiempo es el tiempo de Dios. Es la orden de Dios. No es la orden tuya. Y desafortunadamente nos movemos en estos tiempos. Nos movemos en mi tiempo, en mi esfera, en mi circunferencia, en lo mío. No me muevo en lo tuyo, no me muevo en lo demás. Me muevo en lo mío. Sí, nuestro hermano Miguel está hablando acerca del tiempo del amo. Está hablando acerca de nuestro tiempo. ¿Qué significa que el buen administrador sirva a tiempo? Vamos a seguir hablando de estos conceptos y vamos a ahondar un poco más cuando regresemos de nuestro tercer y último corte. Vamos a ir entonces a nuestro corte y en unos minutos vamos a regresar con todos ustedes a Palabras de Vida Eterna. Está por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzando en la bandera el nombre de Jesús. Es nuestra la victoria con el buen capitán, por él serán
Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo, que pueda igualarse, al tierno amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay fuera de ti, no lo hay fuera de ti, para mí no hay amor. Él solo nos ama, nos comprende y nos guarda, de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro, con toda mi alma, porque me has dado, mi Jesús, dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay fuera de ti, no lo hay fuera de ti, para mí no hay amor, no lo hay fuera de ti, no lo hay fuera de ti, para mí no hay amor. Estamos de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Estamos muy felices de poder estar con todos ustedes. Vamos a tener ya el último bloque del programa. Después de estos minutos vamos a tener que finalizar el programa si es que el Señor nos lo permite. Mandamos de todos modos saludos a nuestro hermano Josué. También nos está sintonizando y nos ve. Saludos, hermano. Ojalá en alguna otra oportunidad pueda estar con nosotros. Nuestro hermano Josué, nuestro hermano Alejandro. Hermanos que estuvieron con nosotros, nos daría mucho gusto estar otra vez con nosotros. Sí, sería de gran bendición para todos y cada uno de nosotros, puesto que sus comentarios son enriquecedores para esto que estamos comentando. Dios les bendiga, hermanos, a todos aquellos que están sintonizándonos. Gracias por el favor que hacen de estar con nosotros durante este tiempo de programa. ¿Cuál es una de las características que define a este buen administrador? Lo estamos leyendo en Lucas capítulo 12, hablando acerca del servicio. No se trata de servir por servir. Se debe de servir con alegría y en este caso se debe de servir a tiempo. Nuestro hermano Miguel introducía algunos conceptos que pueden parecer interesantes sobre no se trata de nuestro tiempo, sino el tiempo del amo. Vamos a explicar un poquito más acerca de esto, que sobre todo es necesario para nosotros, puesto que el buen administrador sirve, pero sirve a tiempo. Sí, esta cuestión de esta situación del tiempo interesante porque actualmente no sé si el recurso más valioso de todos nosotros es el tiempo. Antes, en las sociedades anteriores, en las sociedades antiguas, el tiempo no era un factor tan pesado, tan valioso. Sí,
no era tan valioso. Desafortunadamente, en la actualidad, le preguntas a una persona, a un hermano incluso, hermano, lo invito a comer a mi casa. Pues sí, pero nada más tengo tiempo de 2, que de 5 en adelante tengo otras cosas. Ahí, por ejemplo, en el caso de eh, quizás el ministerio de la generalidad no permite que lo ejerzas en toda la posibilidad. El ministerio de el servicio no se desarrolla porque los tiempos están muy... ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, pues que los tiempos nos hemos olvidado que no son nuestros, son de Dios. Ahí estaba yo hace un momento consultando, leyendo un salmo número 31, allá en el versículo 14, 15, 16, dice, pero tú eres mi Dios, en ti he puesto mi confianza. Mi vida está en tus manos, sálvame de mis enemigos, sálvame de los que me persiguen, yo estoy a tu servicio. Muéstrame tu buena voluntad, por tu amor, sálvame. En la versión Reina Valera, en el versículo 15, mi tiempo está en tus manos. Es decir, a veces suponemos que tenemos mucha vida por delante, que este tiempo que es necesario obedecer al amo en el momento en que él lo necesita. Ponemos nosotros que tenemos mucho más tiempo para hacer. Ponemos que lo podemos hacer cuando nosotros queramos. Y esto me remite un poco también a la historia de Jonás. Jonás se le indicó, ve y predica en Nínive, en el tiempo en el que Dios lo había establecido. Sin embargo, Jonás dijo, no, pero es que ¿para qué? ¿Por qué? Son Ya se malos. les a predicar y se van a O sea, queriéndole poner los tiempos a Dios. El asunto de Jonás es que en muchos casos es el asunto nuestro. Oye, ve y evangeliza a esta persona. No, pues míralo, es bien pecador, pero tú tienes el don. Y además, en la iglesia te dieron el ministerio del evangelismo. Pues sí, pero míralo. No, él no. Oye, ve y exhorta al hermano. Tú tienes el don de la exhortación, tienes el conocimiento y además la iglesia te asignó ese ministerio. Sí, pero pues de todas maneras si lo exhorto no se va a convertir, no va a regresar. ¿Para qué lo exhorto? Oye, a ti se te asignó la parte de la benevolencia en la iglesia. Ve y entrégala, sé generoso. No, pero es que no necesita. Yo creo que otro día. Entonces, es ahí donde... Y estas cosas se dejan de hacer en muchos casos en el tiempo que Dios mandó, tiempo que Dios mandata, dice la Escritura, y de hacer el bien unos a otros, no os canséis. ¿Verdad? Hay un tiempo que Dios estableció para hacer estas cosas, porque también dice la Escritura en el libro de los Hebreos, porque ese tiempo se nos va a acabar. El hombre un día va a morir, no sabemos cuándo, ahí el tiempo se le acabó después de esto. Sí, a veces pensamos o llegamos a creer que el único momento en el que nosotros ponemos en práctica o aplicamos o administramos nuestros dones es el domingo. Y ahí, por ahí puede ser entre semana, un miércoles, un jueves, cuando las iglesias se reúnen, ¿no? Llegan a reunirse un jueves con un estudio, una plática, por ahí. Y lo demás se nos olvida. Nos encontramos el tiempo para el trabajo, nos encontramos el tiempo para estar con la familia, nos encontramos el tiempo para estar con los amigos, nos encontramos el tiempo para hacer otras cosas aparte de la iglesia. Tal vez en ese nos cerramos en que pensamos que el único tiempo para poder aplicar esta administración de nuestros dones es el puro domingo, cuando en realidad el tiempo es todo el día, todos los días, a cada momento, a cada hora. Lo ejemplificaba perfectamente bien nuestro hermano Evaristo. Tengo la capacidad de hablarle a las personas en el trabajo. Ese momento puedes ocuparlo para poner en práctica tu don y hablarle a aquella persona que tal vez está pasando por una situación mala y que necesita que alguien le hable de la palabra. Y ahí puedes poner en práctica tu don, administrar tu don y darle una palabra, una reflexión, un salmo, una lectura para que pueda acercarse a los pies del Señor. Pero más sin embargo, a veces pensamos que únicamente y exclusivamente podemos servir el domingo. Y de ahí en fuera ya no servimos.
A mí me parece interesante que tengamos que entender sobre todo esta parte del tiempo. Más porque hay algunos de nuestros hermanos, amigos que nos están viendo que son jóvenes. Y dentro de la juventud solemos llegar a pensar que todavía tenemos, ¿verdad?, mucha vida por delante, que todavía tenemos bastante tiempo. Por ejemplo, nos sintoniza ya, como lo sabemos, los hijos de nuestro club, por ejemplo, que son pequeños, Ari, Jorge. Entonces, podemos llegar a pensar que todavía tenemos muchísimo tiempo, tenemos 14, 15, tenemos 20, tenemos 21, 22 años, todavía tenemos mucho tiempo por delante. Y lo que yo he escuchado en repetidas ocasiones es que en realidad el tiempo es muy corto y se va muy. Sí, no, yo te puedo mencionar ejemplos de jóvenes, ejemplos de niños, que todavía te falta crecer, todavía no estás en la edad, todavía tienes que aprender un poquito más de la palabra, cuando en realidad lo poco, lo mucho se tiene que aplicar, se tiene que poner en práctica ese don, esa administración de ese don. Hay jóvenes que a los 18, a los 14 años mueren, a los 5, a los 6, entonces muchas de las veces pensamos que vamos a vivir muchísimo tiempo, que tal vez no es nuestro tiempo, que tal vez no vamos a padecer y que ya cuando yo sea un adulto, cuando yo tenga la edad para poder predicar, para poder hablar, entonces sí me voy a empezar a preocupar para poner en práctica mis dones, para poder administrar mis dones, cuando la realidad no es así. Todo porque parece ser que el tiempo se va muy rápido. Nosotros nos damos cuenta de que quizá no hemos servido al Señor. Deberíamos en el poco o mucho tiempo que ha pasado, ¿no? Hermanos ya de edad han dicho el tiempo. Es que a mí me parece que en casos las concepciones del tiempo entre generaciones, y esto tiene que ver mucho con la forma que se le da a la persona desde su hogar, con la formación que se le da en la iglesia. Es decir, en la actualidad a los jóvenes, digo sin hacer ningún tipo de discriminación, los millennials conciben el tiempo. Para ellos la vida no corre, para ellos la vida pasa. Ves jóvenes de 30, 40 años que viven en unos a los 40, tu vida debería estar girando en otra dimensión y en otro espacio. Lo mismo sucede en la iglesia. A los 30, a los 40, los jóvenes no quieren asumir las que les corresponden. A los 30, a los 40 es la parte más fuerte de tu vida. Es la parte en donde tú deberías estar sirviéndole con todo al Señor. Es la parte en donde todas tus habilidades, todos tus ministerios, todas tus facultades están en plenitud para darlas. Sin embargo, yo decía, no pasa nada. Ahí pasará después. El tiempo lo manejamos diferente. A los que ya somos más viejos, 30 a los 40, la vida se nos va. Ya te das cuenta que a los 40 ya te hiciste viejo y ya las facultades te empiezan a bajar y que estás cerca de los 50 y a los 50 tu nivel va a bajar. Entonces, esa concepción, ese manejo del tiempo también está relacionado, me parece mucho, con la formación que se da en la iglesia, con la formación que se da en casa, con la conciencia de responsabilidad que me parece que no se ha terminado de hacer ni en la iglesia, ni en la casa, ni en lo personal. Pareciera que es mucho, él no era papá. No, fíjate, hay un himno que muchas de las veces luego lo cantamos y luego al cantarlo no sabemos por qué o para qué, cuando menciona, dale lo mejor al maestro. Dale, y ahí habla de las etapas de la vida, como desde tu niñez, tu juventud, y ya la madurez y ya estar anciano. En cada etapa hay que darle lo mejor al maestro desde pequeño, porque bueno, tal vez por ahí comentaran, es que yo de niño o de joven no tenía este conocimiento, yo no sabía de la palabra. Bueno, tienes una etapa de madurez en donde tienes que darle lo mejor al maestro, y esto de darle lo mejor es administrar todos tus dones, saberlos proyectar, saberlos dar para la iglesia, para todos aquellos que lo necesiten, no en un solo tiempo, sino en todo el tiempo. Sí, es por eso que esta parte de conocer, sobre todo entender bien que el siervo debe servir en tiempo, el siervo debe servir a tiempo, el siervo debe atender las órdenes de su Señor y atenderlas ya, atenderlas de una manera imperante, atenderlas de una manera en la que el trabajo se cumpla y se haga de la manera y conforme al Señor le agrade. Me parece que es una de las características importantes
Recordar que al final nuestra vida es neblina, ¿Mm? que al final Santiago. el Señor nos ha pedido algo y nos ha pedido que lo hagamos y que lo hagamos ya. Fíjate, le decimos a los jóvenes en la iglesia, involúcrense, empiecen a tomar decisiones. Y la respuesta de los jóvenes es, para eso están ustedes. Y entonces yo me vuelto con los jóvenes y les digo, acuérdate de tu creador. Entonces el joven dice, no, es que no es mi tiempo, a mí no me toca ahorita. Esta idea egoísta de que a mí no me toca, te toca a ti. No, es cierto, tú te convertiste, alguien te obligó, alguien te forzó a que fueras converso. Entonces, si tienes 16 años y estás convertido, es tu momento, es tu tiempo, es tu tiempo de ocupar tus ministerios. No importa si hay alguien delante de ti, no importa si hay alguien atrás de ti. Si tienes 30 años y hay gente de 40 delante de ti, es tu tiempo, es el mejor tiempo que tienes. Pero, desafortunadamente, los administradores, algunos de los Es así como nosotros estamos hablando acerca de los buenos administradores, de esas características tan interesantes que nosotros encontramos en Lucas capítulo 12, si es que no me Así equivoco. 12. Parece que hermano Miguel quiere hacer un comentario final No, para ir un concluyendo el comentario programa. rapidito. Hace tiempo cuando me bauticé y empecé con la vida de cristiano, un hermano me dijo, voy, sí, vas a predicar, vas a hacer esto, vas a hacer muchas cosas. Nada más es llegar y sentarte y escuchar la palabra. Vas. Entonces, la cuestión aquí del administrador es que vas a hacerlo. No es tu tiempo, no son tus recursos, no son ni tus dones, no eres tú, es para Dios, es para la iglesia, es para la edificación de la iglesia. Muchas gracias, hermano, por el comentario. Vamos a entonces a ir concluyendo este programa que es interesante en relación a las características que todo buen administrador debe tener. El ser buen administrador no es únicamente para las personas que están al frente. Todos nosotros, ustedes hermanos, nosotros que estamos aquí, necesitamos ser buenos administradores y para hacerlo necesitamos prestar atención a estas características como lo es la diligencia, como lo es el servicio con alegría, como lo es el servicio a tiempo, la responsabilidad, el ser de buen testimonio, el ser digno de confianza. Todas estas características son importantes que nosotros prestemos atención para irlas añadiendo cada vez más a nuestra vida espiritual. Ha sido un gusto para todos nosotros poder estar con todos ustedes, poder platicar de la palabra de nuestro Señor, compartir la cabina con nuestro hermano Miguel. Muchísimas gracias, hermano. Que Dios los bendiga, gracias a ustedes. Adiós. De la misma manera, compartir la cabina con nuestro Evaristo, hermano. Muchas gracias. Buenas Buenas. y también compartir con todos ustedes, aquellos que nos están sintonizando. Ya por último le mandamos saludos a Rosa Monroy, también nos está sintonizando, le mandamos muchos saludos. Ella pide oración por la señora Josefina Pineda de Tlachichuca, por la cual vamos a estar haciendo oración. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga a todos aquellos que están sintonizándonos. Vamos a concluir el programa sin antes también agradecerle a nuestro hermano José de Jesús, que está detrás de los controles haciendo posible todo lo que ustedes están viendo. Le agradecemos muchísimo y de la misma manera a nuestro hermano Mario Platas. Hay muchos hermanos que se reúnen con nosotros los domingos para la preparación de estos programas. A todos ellos les agradecemos también muchísimo. Sobre todo es nuestro Dios el que pone el querer y también es el que pone el hacer. Así nos vamos a despedir de nuestro Dios agradeciéndole por permitirnos este tiempo y poniendo nuestra vida en sus manos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Evaristo nos pueda guiar en la oración final y concluiremos el programa. Que Dios les bendiga, hermano. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te damos gracias en esta noche por tu bondad y misericordia, porque nos has permitido estar juntos como hermanos para reflexionar en tu palabra. Te suplico que bendigas a quienes han escuchado este programa, bendigas a quienes lo verán posteriormente, que resulte de edificación para todos nosotros, Padre. Permite que con ello cumplamos tu voluntad y hagamos estas cosas que te agradan. Permite que de alguna manera esto edifique a tu iglesia y nos edifique también a nosotros. Bendice también el camino que tomaremos en un rato más para regresar a nuestros hogares. Permite que regresemos con bien, Señor. De igual manera te suplicamos que bendigas el alimento que compartiremos, pues todo, Padre, lo recibimos de ti y todo, Señor, lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.